Bienvenidos a nuestra lección número 8 de el legalismo, el ladrón de la gracia y la gloria del Señor. Esperamos pues que sigamos creciendo juntos en la fe y aprendiendo más acerca de la voluntad de nuestro Dios. Es para nosotros una bendición poder servirles a ustedes espiritualmente porque ese es el trabajo de Academia Cristo. El único propósito que tenemos es llevar gente al cielo, enseñar quién es Jesucristo, porque ya ustedes, los que han pasado por algunos cursos, conocen lo cristocéntrico que son las lecciones que ofrecemos. Como siempre, hay cosas por mejorar, cosas por aprender, pero lo que sí está en nuestro corazón, todos los que estamos detrás de Academia Cristo, es enseñar la palabra de Dios y la vida espiritual de ustedes, no solamente en este mundo, sino en la eternidad. Hoy tenemos nuestra lección 8, ya nuestra es antepenúltima lección. Si Dios permite, el viernes terminamos. Pues según los planes que teníamos, los planes del hombre, era terminar hoy, pero hubo un día que tuve problemas de internet, por eso nos alargamos esta lección más, pero todo para la gloria de Dios que ha permitido seguir que estemos estudiando. Los invito para que oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Celestial, pedimos que conforme a nuestra conciencia, de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra, entonces solamente permite que nuestras conciencias sean nuestra guía mientras navegamos las pruebas y las tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también nuestra oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta clase, que eh, siempre estoy muy agradecido con ustedes por venir preparados, por respetar la hora del inicio de la clase, también por los que servimos, los que damos las lecciones, igualmente la manera de tratarse entre ustedes mismos, los coalumnos, ha sido también una bendición y agradezco esto, y también por el manejo que le hemos dado al grupo del WhatsApp. Vamos a entrar en materia, el repaso del video que compartimos el día de ayer, y sobre todo aquí ya dándole un poco más de forma o sacando conclusiones en cuanto a nuestra clase. Recordemos que esta clase del día de hoy nos va a enseñar cuál es esa diferencia o por qué es un problema serio no distinguir entre el uso y el abuso. Eso es una diferencia que esta clase de legalismo quiere enseñar, de que hagamos claramente o podamos presentar en nuestra vida cuando hay uso de algunas cosas, pero también cómo se llega al abuso. Y esto nos lleva al tema, cómo hacemos, o muchas iglesias hacen reglas adicionales que no son bíblicas, que van en contra de la Biblia. Por esto la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de la historia del video? Y recuerden levantar la mano antes de participar. Carlos Humberto. Bueno, mostrarnos justamente eso, dentro de una congregación, prohibiciones que la Biblia en realidad no están dentro de la Biblia, son prohibiciones legalistas. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Álvaro. Abre tu micrófono. Bueno, nos muestra cómo es la aplicación del legalismo. Insistiendo en qué, en reglas que no son bíblicas y en reglas que el Señor nunca hizo. Lo que nos hace llegar a confusión, a falsedades, a enseñar cosas que no son.
Todo en contra de la humildad, el servicio, los dones, el crecimiento y el amor mutuo para la difusión de esas noticias salvadoras a las cuales estamos llamados. Muy bien, entonces, gracias por esta participación. Este es el ejemplo verdadero de una congregación y ya sabemos, y lo explicaron muy bien Carlos Humberto y Álvaro, y sé que los demás también tienen ese mismo pensar, donde se creó una ley y lo más triste de esto es donde la Biblia no lo hace. Por eso siempre nuestro énfasis en la ley y el evangelio, nuestro énfasis de conocer bien los mandamientos. La clase pasada, recuerden que estuvimos hablando acerca de las tres clases de leyes, hacer esa diferencia, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. Y muchas veces por el desconocimiento de estas leyes es que se crean nuevas leyes y uno va escuchando a veces cómo van creciendo las normas, las leyes y ya no hay una diferencia si son los mandamientos de Dios o los mandamientos de la iglesia. Ustedes recuerdan en la Iglesia Católica Romana, los que participamos o pertenecimos a la Iglesia Católica Romana, siempre había una sección que decía estos son los mandamientos de la iglesia. Entonces, que confesarse tantas veces al año, que hacer obras de misericordia, que visitar los enfermos, que, o sea, había una cantidad de leyes que lo vemos mandado por el legalismo. Y la oposición de lo que se ha escuchado, pues yo nunca he estado en una iglesia evangélica, pero lo que uno conoce es todas las prohibiciones que hay, desde la manera de vestir, el caminar, el hablar, y todas las cosas que hemos discutido en nuestra clase. Entonces, aquí vemos este ejemplo. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Javier. Sí, pastor, buenos días, pastor. Bienvenido, te escuchamos. Pues somos responsables ante Dios de nuestras acciones, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Oliver. Sí, pues es por digamos que la conciencia es la base por la cual tomamos decisiones morales, ¿no? O sea, decidimos hacer algo o no hacer algo en base a nuestra conciencia. Por ejemplo, en el caso del video, pues, en la conciencia de los líderes de esa congregación, pues bailar estaba mal, era pecaminoso, por eso no querían bailar. Su conciencia estaba instruida a ver el baile como algo muy pecaminoso, ¿verdad? Muy bien. Lo Alejandro. Sí, disculpa, Oliver. Sí, no, continúa. no, está bien. No, está bien, está bien. Ok. Alejandro. Buenos días a todos, qué pena de ingresar tan tarde. Y con respecto al papel, pues considero que, o sea, nosotros debemos siempre tener en cuenta que cualquier cosa que nosotros hacemos debe estar o sea, que hacemos y que decimos con respecto a la parte de cómo debemos comportarnos de forma cristiana, debe estar fundada en la Biblia y no en cosas de hombres, como decía ahorita el hermano. En el grupo, o sea, de una vez todos se alteraron y llegaron y cómo era eso de que la mujer del pastor con una sala de danza, con un grupo de danza, si eso era del demonio y que si quería aprender a bailar, pues que en el infierno entonces le enseñan a bailar, ¿sí? Entonces, son cosas que uno dice, ¿dónde en la Biblia dice que la danza es algo malo? Cuando María,
la profetisa, una vez pasan el Mar Rojo, lo primero que hace es danzar. Y danza con todas las mujeres, alabando a Jehová. Entonces, ahí es donde uno ve cómo, cómo deja de ser una conciencia cristiana a ser más una conciencia de leyes de hombres para algunas personas dentro de algunos grupos religiosos. Bien. Álvaro. Para mí fue una pregunta muy difícil. Primero, porque yo diría que hasta ahora estoy tomando conciencia cristiana. ¿Sí? Porque el resto ha sido una conciencia, digamos, ética, de principios y valores dados en la casa, en la educación que uno recibió. Pero cuando me confronto con la conciencia cristiana, me hizo pensar esto en que las razones por las cuales yo no le sirvo a Dios de la manera de vida y no he llegado a servirle a Dios de la manera de vida, ¿sí? Porque no he dado el paso de servir. Porque es que cuando se acude a la conciencia cristiana sin conocer de la palabra y sin conocer de estos temas como el del legalismo, que es ley, es gracia, es bastante complicado para uno. Muy Y bien. escuchando a los hermanos, pues con mucha más razón me ratifico en eso. Sí, es que, vuelvo e insisto, uno no puede parar en un púlpito ni se puede parar ante una pantalla de estas a enseñar si uno no tiene fundamentos. Ya hoy en día, frente a lo que uno va diciendo, va uno tomando, como te decía en principio, va uno tomando como orden y conciencia de cómo va esto con los mismos sentimientos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, que en el caso de ayer me cogió en un momento, este tema me cogió en un momento, digamos, anímico, emocional, bastante difícil, ¿sí? Ayer fue un momento en el que se acumuló todo en cuanto a mi vida solitaria. Y decir, hombre, es que Dios no me tiene para vivir de manera solitaria, entonces, ¿qué es lo que he de hacer? Sí, perdónenme que ha tocado el tema personal, pero Pero para eso los estamos. perros no me saben contestar, Sí. los perros no me saben contestar ni los gatos. Sí, sí. Muy bien. Carlos. Bueno, gracias al conocimiento que estamos Sí, viendo. discúlpame, es Carlos, ¿cierto? ¿O Carlos? Carlos, Eso, Carlos. Dale, Carlos. sí, Gracias. gracias al conocimiento que estamos adquiriendo cristiano, gracias a ustedes, nos sirve como una guía eh, de saber lo que es bueno, bueno, del uso, que el abuso es malo, pero no el uso, los excesos, lo que, lo que dice Dios, lo que dice Dios en la Biblia, lo que Él eh, prohíbe, así como el vino no prohíbe el vino, sino que los excesos. Y esa es una guía que nos da la conciencia cristiana. Muy bien. Y había un estudiante muy avanzado, y permítanme contarles esta pequeña historia, y a mí me dio mucha tristeza porque uno de los motivos por los cuales no continuó con nosotros fue por este tema del baile, ¿sí? Y porque ellos hacían la diferencia. Si se baila dentro de la iglesia, está bien. Fuera de la iglesia es pecado. ¿Sí ven esa diferencia? Y a mí me dio mucha tristeza, pues los que somos de Colombia saben dónde queda Pereira, porque nosotros siempre como iglesia hemos querido entrar en Pereira y siempre ha habido como un obstáculo. Y yo estaba muy contento porque él estaba muy avanzado y pensé que ya íbamos a poder entrar en Pereira a trabajar con un líder. Y bueno, pues Dios sabe el por qué. Pero una de las cosas fue esto, el tema del baile. Para él y su esposa, bailar dentro de la iglesia es lo bíblico. Bailar fuera de la iglesia es lo pagano, es el pecado. Entonces ya sabemos que hay muchas cosas que Dios no prohíbe y es muy importante retomar las palabras de Carlos Humberto, recordar el uso y el abuso. ¿Sí? Hay que tener bien en cuenta eso. También es muy importante cuando estamos hablando qué es lo que prohíbe Dios. En eso hay que ser muy específicos. Pues que Dios ya sabe, no prohíbe tomar un poco de alcohol,
pero sí prohíbe el emborracharse. En cuanto a los bailes, no hay una prohibición bíblica en cuanto a los bailes, pero cuando nosotros estamos con el abuso, es decir, los bailes seductores o los bailes pornográficos, ahí sí podemos señalar que es un pecado. Ahora entra este tema de los juegos de azar, lo mismo. O sea, en la Biblia no hay una prohibición de los juegos de azar, pero cuando estos juegos de azar llevan o las apuestas llevan a que la persona sea irresponsable, y ya vemos en qué sentido es irresponsable, en que no cumple llevar alimentos para su casa, no ayuda a que otros, sus hijos puedan estudiar, o pagar sus impuestos, pues bueno, esto ya se vuelve un serio problema, o cuando se vuelve adicción. Entonces, recuerden que es muy importante el saber hablar y el mostrar el tema de qué es pecado y qué no. Ahora, nuestra conciencia cristiana, y también lo podemos llamar el juicio cristiano, podemos darle esos dos nombres, no solamente la conciencia cristiana, algunos usamos más el término el juicio cristiano, nos puede servir también como una guía para diferenciar entre el uso de algo o lo prohibido o el abuso del mismo. Y por eso hablamos de los ejemplos anteriores. Recuerden que cuando estamos hablando de la conciencia no podemos desconectar y vamos a buscar Romanos capítulo 2, que fue un texto que hablamos la clase pasada, el versículo 15. ¿Quién desea leerlo? Romanos 2, 15. Acá lo tengo. Dale, Alejo. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Muy bien, entonces también hay que tener cuidado con la conciencia, porque a veces una conciencia puede estar entenebrecida y va a acusar o va a prohibir algo que la Biblia no prohíbe. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de qué en verdad prohíbe la Biblia. Y otra vez les animamos a conocer bien los 10 mandamientos. Es algo muy importante, conocer bien en cuanto a su aplicación. Decir, esto es pecado porque el octavo mandamiento lo dice, lo prohíbe. Esto es pecado porque el cuarto mandamiento lo prohíbe. Esto es pecado porque el noveno mandamiento lo prohíbe. Cuando ustedes les pregunten algo y, y les dicen, venga, ¿usted qué opina sobre este tema? Y ya sabemos que la pregunta es algo que tiene que ver con la Biblia o con Dios. Nunca usemos yo digo, yo opino. No podemos usar esos términos. Siempre hay que ir, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces, ¿por qué tomamos este punto? Porque la Biblia dice que es pecado en este mandamiento. Ahora, tal vez ustedes se están familiarizando con un término que se llama la adiáfora. Y es un término que es muy importante entender. Esa adiáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe, porque la Biblia no nos da muchos detalles en algunas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos preguntan algo que la Biblia no manda ni prohíbe, para no caer en el legalismo, pues decimos es una adiáfora, ¿sí? Una adiáfora, algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso los animamos siempre a conocer bien los mandamientos, porque es aquí donde vemos que hay una gran diferencia. Pasamos a la última pregunta del video. ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso? Eso es como el centro de nuestra clase hoy. ¿Qué pasa cuando fallamos o se falla en diferenciar entre el uso y el abuso? Alejandro. Yo digo que cuando fallamos en distinguir entre el uso y el abuso, ahí es donde pasamos a volvernos legalistas y a empezar a prohibir cosas que en realidad no están prohibidas y hacer que las personas empiecen a considerar que mediante estos actos
van a conseguir la gloria de Dios y se le quita en cierta forma el, el protagonismo, por decirlo de alguna forma, a nuestro Señor y a Jesucristo, que es gracias a ellos que nosotros tenemos la salvación y no por nuestras obras. Bien, Álvaro. En el video, pues, son muy precisos y que ya lo habíamos tocado. Lo uno es que tanta cantaleta y tanta cosa sobre las cosas que la Biblia no dice, pues nos alejan de la congregación, ¿sí? Nos alejan de estos caminos. Lo otro es que ponen cargas innecesarias en nuestras vidas, ¿sí? Haciéndonos amargados, frustrados de lo que estamos viendo o oyendo en las congregaciones. Y lo más importante, socavan la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Bien. Eso es lo que, mejor dicho, frente a lo que se acaba de ver. Y espero que hayamos leído Romanos capítulo 14. Es muy importante eso, porque el capítulo 14 de Romanos habla de esta parte, de diferenciar entre el uso y el abuso, ¿cierto? Y hay versículos muy importantes que siempre nos recalcan hacia el amor, y estoy parado en Romanos 14, y si ustedes pueden ver el versículo 1, nos dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, cuando habla del débil en la fe, no quiere decir de que tiene tal vez dudas en su salvación, sino que en su vida muestra debilidad cuando tiene algunas prohibiciones en su mente. Acá el ejemplo que Pablo está citando es el comer, porque recuerden que Roma era una ciudad pagana. Ellos adoraban al emperador, ellos adoraban al dios Sol, al dios Luna, ellos tenían idolatría, pero siempre había un problema. ¿Qué pasaba con la carne que sobraba después de hacer los sacrificios? Entonces esas carnes que ponían en las carnicerías, muchos por por su fe débil no la compraban, porque era el resultado de adoración a otros dioses. Entonces Pablo aquí les está diciendo, mire esto, ¿qué vamos a hacer con los que tienen esa debilidad? Y por eso también vemos el versículo 5, es otro versículo clave. Uno diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, las diferencias en cuál, ojo, aquí estamos hablando de temas de adiáfora. No estamos hablando de que yo voy a hablar el sexto mandamiento de una forma y Alejandro va a ver el sexto mandamiento de otra forma. No. Cuando son los mandamientos, en eso hay claridad. ¿Estamos claros? Estamos hablando aquí de las cosas que son o entran dentro del legalismo. Y un ejemplo de esto, nosotros, ustedes saben que somos la Iglesia Luterana Confesional. El 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma. Para muchos luteranos confesionales es importante, para otros no es importante esa fecha. Ahora, ¿vamos a hacer nosotros una discusión teológica sobre eso? No, porque hay una libertad cristiana. El que quiera celebrarlo, bienvenido. El que no quiera celebrarlo, también no hay problema. Entonces, estamos hablando del tema de la libertad cristiana. Y mire lo que nos dice el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, nunca perder el enfoque de que nuestra unión con nuestro Dios está a base de la relación con Cristo, no a base de la relación de lo que hacemos o dejemos de hacer, porque eso es lo que hace el legalismo. El legalismo pone normas, como les decía al principio de la clase. Recuerden los que pertenecimos a la Iglesia Católica Romana por años. Estos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿se acuerdan? O cuando los de la Iglesia Evangélica, hay que poner estos requisitos para poder cumplirlos. Entonces es muy importante que ustedes puedan entender bien ese capítulo 14 de Romanos, pero enfocado en el tema de la diáfora, no con los mandamientos. Si decimos el primer mandamiento es un pecado, todos necesitamos estar de acuerdo con eso.
¿O qué prohíbe Dios con el segundo mandamiento? ¿Qué manda Dios con el tercer mandamiento? En eso tenemos que ser claros con los 10 mandamientos. Pero hay otros temas que hay que tener mucho cuidado. Y es verdad lo que ustedes dijeron. Cuando no se diferencia entre el abuso y el uso, pues van a haber declaraciones generales que, ojo con esto, contradicen la voluntad de Dios. Y lo hablábamos de manera jocosa en una de las clases, el comer morcilla o el no comer, pero el punto es que Dios en su voluntad no habla de no comer morcilla o no comer o la falta de entendimiento de las personas en cuanto a la sangre, al significado de la sangre. Es por citar un ejemplo. Y acá nuestra lección nos habla de el alcohol, o sea, no es un pecado tomar una gota de alcohol, ¿sí? O no es pecado hablar de que todo baile está mal, ¿sí? O el tema, pues, que hablamos acerca del cigarrillo que afectó a algunos de los que estaban en esta clase, ¿cierto? Hay que saber bien en qué momento estos usos se vuelve un abuso. Y es ahí donde hay que señalar el pecado. ¿Bien? Alejandro levantó la mano. Sí, señor. Y es que, o sea, en algunas sectas podemos ver como en los testigos de Jehová, en donde este legalismo, por ejemplo, decir lo de la sangre, está tan mal interpretado que llegan y pues son capaces de dejar morir a un ser querido con tal de no darle una transfusión sanguínea. En donde si nosotros vemos en toda la Biblia lo más importante es la vida. Y en este caso ellos no permiten eso. Qué pena, me tengo que retirar un momento. Tranquilo, sí, sabemos que estás en el trabajo. Y es verdad, el tema de las transfusiones de sangre, ¿cierto? Mira hasta dónde se llega. ¿Qué pasa? Y en el video vimos que hay 4 cosas que habla el video cuando se le agregan eh, reglas a la Biblia donde no lo hace. ¿Qué pasa? ¿Quién desea participar? Muy bien, vamos a ayudar. A Carlos Humberto lo tiene. Bueno, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, ¿ya? Ujú. Va poniendo cargas innecesarias en las personas, las vidas de las personas, y al final las va alejando de Dios, las va frustrando, Muy bien, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. muy bien. Tenemos a Oliver. Pues creo que son dos caminos posibles. Uno es el que mencionó el compañero, que la persona se vaya desesperada por no poder cumplir las reglas. Pero el otro que creo que es peor es que la persona crea que es salva porque está cumpliendo esas reglas. O sea, Bien, si yo hago esto y aquello y dejo de hacer esto y aquello, pues como el líder me dijo que eso garantiza mi entrada al cielo o me muestra que soy un verdadero creyente, pues empiezo a confiar en mis obras para poner mi fe en mis obras. O sea, me da seguridad, me hace sentir seguro, ¿verdad? Entonces, esa es peor porque engaña a la gente. sí, O sea, las dos son malas, ¿no? Pero esa también puede ser otra reacción. sí, muy bien. Entonces, lo que hemos escuchado, aleja a las personas, ¿sí? De la verdadera voluntad de Dios. Y recuerden, siempre el énfasis, y perdonen la redundancia, pero hay que ser claros en esto. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Eso no lo podemos olvidar. También pone cargas innecesarias en las vidas. ¿Y qué llevan esas cargas? A frustrar,
a muchos cristianos. A uno le cuentan unas historias que uno se sorprende. Una historia que me contaron fue que hay en iglesias donde hacen la diferencia entre un pastor mayor y el pastor ayudante. Entonces me cuentan la historia que una vez el pastor ayudante llamó a un hermano en la fe llorando un sábado en la madrugada. ¿Y por qué estaba llorando? Él dijo, mañana me toca predicar y no voy a poder predicar. Y su amigo le preguntaba, ¿pero por qué? Se imaginó que había pasado una cosa muy grave. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Es que me tomé una cerveza. ¿Sí? Entonces mire cómo estaba cargado y no quería ir a la iglesia, no iba a predicar porque se había tomado una cerveza. Entonces mire lo malo del legalismo. Cuando a mí me contaron esa historia, yo la verdad quise que me la volvieran a contar porque en el fondo yo me parece pues imposible hasta donde llegan las cosas. También vemos que socava la autoridad y el significado de qué? De la palabra de Dios. Y si ustedes recuerdan, también vamos a hablar un poco al final de no añadirle nada a la palabra de Dios. Mucha gente no entiende qué es añadirle a la palabra de Dios. No solamente lo vemos cuando alguien dice, Dios me dijo, ese famoso Dios me dijo, pues cuando alguien le diga a ustedes que Dios le dijo, ustedes tienen que decirle que llamen a Sociedades Bíblicas Unidas, que son los que mayormente hacen traducciones de Biblia, y que después de Apocalipsis agregue lo que Dios le dijo a esa persona, ¿sí? Porque podemos ver cómo hoy en día dañan la autoridad de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Y el punto, Oliver lo expresó muy bien, es un punto que es muy preocupante, el autojustificarse. Entonces, ¿qué es eso? Yo me siento bien porque cumplo todos estos reglamentos y por eso voy a ir al cielo. ¿Y por qué voy a ir al cielo? Porque dejé de bailar, porque dejé de fumar, porque dejé de ver televisión, porque yo voy al culto, porque doy el diezmo, por esto, y hace el listado. Y muchas veces uno le pregunta a las personas, hombre, ¿cómo está tu relación con Dios? Ah, está muy bien mi relación con Dios. Ay, qué bueno, ¿y por qué está bien? Ah, porque mire, pastor, yo no voy a una fiesta, yo no fumo, yo soy es que pregúntele a mi esposa, yo soy un esposo que, mejor dicho, nadie llega a alcanzar la manera de ser esposo. Soy un papá que, inigualable, y empieza, como lo he escuchado de alguno de ustedes, el yoísmo, y empieza el yo, y cuando uno por allá les habla de Cristo, ah, sí, verdad, verdad, Cristo. O sea, Cristo no es el centro de la Biblia. Ahora, como un resumen, recuerden que una de las partes principales o de las dos principales manifestaciones del legalismo es motivar a las personas, ¿cierto?, a que tengan una vida santificada a través de la ley, de las reglas y no a través del evangelio. Por eso es muy importante esta diferencia. ¿Por qué vivimos diferentes? Movidos por el agradecimiento. Mire, ¿qué somos usted y yo? Somos miserables pecadores. ¿Qué merecemos por nuestro pecado? Ir al infierno. Pero ¿qué hizo Dios para que usted y yo no fuéramos al infierno? Envió a Jesús para que con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, nos diera el perdón de nuestros pecados. Ahora, en amor y en agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Mire que es muy diferente y por eso el énfasis de estas clases, animarles a ustedes para que quiten términos del vocabulario como el tener, el deber en cuanto a cuando hacemos obras. Este punto de exigir lo que la Biblia no exige, pues hay que, otra vez, viene del abuso, de no saber diferenciar esto y también viene del desconocimiento de la ley civil, de la ley moral y la ley ceremonial. Por eso, el no reconocer que estas reglas van más allá de la voluntad de Dios es un pecado en contra del tercer mandamiento. ¿Y por qué un pecado en contra del tercer mandamiento?
porque el centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios. Entonces, muchos dicen, yo amo la palabra de Dios, pero ¿cómo tratan la palabra de Dios? Como cualquier objeto, y dan sus propias interpretaciones y dan sus propias reglas según lo que ellos seguían. Hablamos de nuestra conciencia cristiana. Recuerde que la conciencia cristiana, o si ustedes llegan a escuchar que otro hermano usa el juicio cristiano, estamos hablando del mismo término. Entonces, la conciencia cristiana nos puede servir como guía, ¿sí? Una guía para distinguir entre el uso de algo y lo que Dios ha prohibido. O sea, hablando del abuso, del abuso. Es muy importante entender esto, y esto viene mucho del conocimiento de las escrituras. Entonces, ¿qué hace? Lastimosamente, estas consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no lo hace. Pues ya sabemos que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. ¿Y sabe quién gana ahí? Gana el diablo, porque gana una alma, porque esa alma a la final no va a saber por qué va a ir al cielo. Entrar por la puerta estrecha, dice la Biblia. No entren por la puerta amplia. Entonces, si vamos a entrar por la puerta amplia al cielo, son todas nuestras obras y vamos a ir cargados que no vamos a poder caber por esa puerta. ¿Y cuáles son todas esas obras? Lo que yo hago o dejé de hacer para ganar la salvación. Pero, ¿qué nos enseña la voluntad de Dios? Que frente a la ley usada como un espejo, no cumplimos sus mandamientos, pero hubo alguien que sí lo cumplió por nosotros, Cristo Jesús. Es esa puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Cristo Jesús. Es por medio de él que podemos entrar al cielo por su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte. Recuerden, poner cargas innecesarias frustran a las personas. ¿Cómo vamos nosotros a la iglesia? Pues yo me incluyo ahí también, porque yo también pertenezco a una iglesia. Yo voy cargado con mis pecados, con mis dificultades, con los problemas, con todo lo que vivimos día a día. Pero cuando yo escucho de mi pastor, Jesús ha cargado todo esto por ti. Cuando yo escucho de mi pastor, mira lo que Cristo hizo por ti, hay un descanso en mis hombros. Doy gracias a Dios por Cristo. Por Cristo. Pero si yo voy a la iglesia y me dicen, mira, es que si estás enfermo, tienes que sembrar. Si tú no siembras, no vas a salir de la enfermedad. O yo voy a la iglesia con un problema con un hijo mío y allá el pastor dice, aquellos que quieran salir de problemas con los hijos necesitan hacer 20 horas de ayuno. Entonces, yo ya empiezo a programarme para hacer esas 20 horas de ayuno y cómo me voy a ir para la casa, cargado, pensando, ay, ¿cómo voy a hacer ese ayuno? Yo que no soy capaz ni aguantar 2 horas de no comer, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me voy para la casa? Ah, mal, mal. O yo llego allá con una discusión que tuve con mi esposa y por allá dice el predicador, mira, aquellos que tienen problema con su esposa, ¿quieres arreglar el problema con la esposa? Pues vamos de peregrinación a este cerro y allá te vas a curar, allá se va a organizar esto. Ay, son más cargas. Y yo pienso en mis rodillas que no puedo caminar 1 kilómetro, pero tengo que hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con esto y el socavar la autoridad y el significado de la palabra de Dios, que estaríamos pecando contra el tercer mandamiento. Oliver. Sí, ahorita que estaba dando ejemplos, me acuerdo uno buenísimo que para antes de compartir el evangelio en una región, y digo, no me estoy como burlando por completo porque lo llegamos a hacer, pues habría que darle 7 vueltas a la ciudad como para tomar Jericó. Sí. Uy, primera vez que lo escucho. Gracias por el ejemplo. Y uno dice, pues yo sé, ya le dimos las vueltas, pero no se convierten. O sea, ¿qué pasa?
Sí, sí. Wow, increíble. Pero qué bueno esos ejemplos, ¿sí? Y finalmente, mire que todo esto tiene que ver con la autojustificación. Una vez más, ¿cuál es el centro de Academia Cristo? El centro de Academia Cristo es llevar gente al cielo. Queremos que ustedes también en un futuro puedan ser líderes de personas, enseñar a otras personas la palabra de Dios, pero apuntando a eso igual, queremos la salvación, ¿sí? La gente se sorprende a veces cuando podemos ir a lugares por una sola persona. Vamos por una sola persona porque sabemos que esa alma es importante para el Señor. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso porque se autojustifica. Muy bien, vamos a llegar a la última parte de nuestra clase, las preguntas de profundizar. Generalmente tenemos 3 preguntas y tenemos la primera. ¿Por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Qué opinan ustedes? Pastor, Sí, claro. yo, pastor, creo que por, por, eh, por querer ganar el primer lugar en la iglesia. Bueno, en muchas iglesias sucede que, por ejemplo, justamente hablando del legalismo, ayer mi hijo viene y me dice, papá, te comento que hemos tenido que pedir permiso a la pastora para poder noviar con mi amiga. No, pero ella va a estar siempre supervisando esto, ¿no? Y también les habían dado como una comisión de hacer cosas para poder darles ese permiso, digamos, de poder noviar en su iglesia, ¿no? Y, y bueno, pasa también que a veces en las iglesias se pide para todo permiso al pastor, no sé cómo se llama esa palabra, para oración, queremos reunirnos para hacer esto, sí, pero el pastor tiene que estar de acuerdo. Yo recuerdo a la iglesia que iba una vez, han hecho la famosa esta del diezmo que le sigue la primicia, nos pedían que llevemos fideo, arroz, azúcar, lo llevábamos con todo el amor, decían vamos a ir a repartir el siguiente domingo a una familia que necesita. Y después de 3, 4 domingos veíamos que los víveres seguían ahí. Y yo en unos estaba convirtiéndome, tratando de entender la palabra, y yo había preguntado al líder, ¿y qué ha pasado con las primicias? ¿Por qué no se han entregado? Es que el pastor no ha dado la cobertura. ¿No? Entonces se han echado a perder las cosas y yo creo que es por querer ganar el primer lugar en la iglesia, ya que cuando uno dice yo soy pastor, automáticamente su esposa llega a ser pastora y los hijos en los primeros asientos de la iglesia. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Carlos Humberto. Bueno, principalmente pienso personalmente, que me he dado cuenta, gracias a usted, por la ignorancia bíblica que uno tiene. Y si ha aprendido de otro lado, ha aprendido mal. Pero ustedes, ¿cómo lo hacen ver? Hacen ver que todo es más fácil, que las cargas hay que dejárselas a Dios y vivir agradecido de Jesús, de Dios, y conocer realmente cómo es la palabra, cómo es la verdad. Y eso nos hace libre de todo eso, del legalismo. Bien, Álvaro. Es que aquí es donde uno entra como a colocar el espejo de lo que vemos en las congregaciones, como decía Roberto. Infortunadamente nos toca llegar a eso, porque es que es lo que uno ha visto, ¿sí? Y el mismo video lo menciona, el orgullo, el amor al poder, el tener el control sobre todo, que es prácticamente la respuesta a esa pregunta. Pero es que da tristeza que cogen la palabra de Dios y con ella justifican los pedidos, ¿sí? Entonces nos pasamos de un local de 1 millón de pesos a un local de 3 millones de pesos. Entonces necesitamos cubrir con base en la palabra de Dios de que ofrendemos con amor y agreguemos para sostener la obra. ¿Y por qué no nos quedamos en la obra de 1 millón de pesos? ¿Por qué tenemos que tirar el chorro alto, como decimos en Colombia, a una obra de 3 millones de pesos cuando las circunstancias de reunirnos, de
de plata, no dan esas posibilidades. Ahí es cuando la gente se aleja de las congregaciones. Y yo he luchado personalmente mucho con eso. Permítame no otra vez el yoísmo, pero eso es lo que he luchado yo. Bien, Javier. No lo comparto. Bien. Javier. Oliver. Bueno, sí, ahí me vino a la mente un pasaje en Éxodo 20, donde dice Yahvé a su pueblo: si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no se descubra sobre él. O sea, Dios no quería un altar que tuviera escaleras en las cuales subiera el sacerdote, porque luego se iba a ver por debajo la desnudez del sacerdote, ¿no? Y creo que el principio que tenemos aquí es que a la gente nos gusta construir altares con escaleras gloriosos, magníficos, que nos hagan estar por encima de las personas, con nuestras obras, con nuestras iglesias, con nuestra moral, con nuestra perfección. Y Dios dice, no, o sea, cuando vengas delante de mí a ofrecer tus sacrificios para perdón de pecados, no vas a subir, yo voy a descender hacia ti, yo voy a bajar, a estar cerca de ti. Y no necesitas avergonzarte con tus obras en apariencia, ¿verdad? O sea, es decir, que la respuesta sería que nos gusta hacer las reglas porque nos hacen sentir superiores a los demás cuando las vamos cumpliendo. Nos gusta hacer pirámides, nos gusta hacer gradas, ¿no? Creo que es lo que está en el fondo, en el corazón de nosotros. Muy bien, excelente. Y ya sabemos que hay muchos motivos. Uno, simplemente por ignorancia. Mire, hoy en día hay mucho predicador nuevo y yo los llamo predicadores de YouTube. ¿Y por qué los llamo predicadores de YouTube? Porque todo lo que ven en YouTube es lo que predican. Todo lo que ven es lo que predican. Entonces, van a canales que tal vez ustedes conocen, como Enlace y todas estas cosas. Entonces, lo que escuchan allá, eso lo llevan acá y eso es pura ignorancia. La gente desconoce. Una de las cosas que los que llevan tiempo con la Academia Cristo y los que están empezando con nosotros se van a dar de cuenta cómo queremos que no seamos ignorantes espiritualmente. ¿Cuál fue uno de los regalos grandes del tiempo de la Reforma? De que la Biblia estaba guardada, pero cuando por fin hubo una traducción al alemán normal, al alemán común, pues la gente volvió a tener la Biblia en sus manos. Pero resulta de que no solamente estaba Lutero haciendo la traducción de las escrituras, allá en España también estaba el Casidoro de Valera también tiempo después haciendo la versión en español, traduciendo la Biblia al español. Entonces, una de las cosas que nos ha dejado la Reforma, y hablando de la Reforma luterana, es el volver que el laico, el cristiano común, tengamos la Biblia en nuestras manos. Y así no somos ignorantes. Así como decimos en Colombia, perdónenme la expresión, pero es como para ser bien ilustrativos, no nos dejemos meter el dedo en la boca, ¿sí? Porque es lo que muchas veces pasa, de que, hay una hermana en la fe que me da mucha risa porque a veces usa esta expresión y otra vez es figurativa, no queremos ofender. Donde hay aguamasa siempre van a haber cerdos, ¿sí? Entonces ella hace esa referencia hablando de la ignorancia. Y ojo, mucha gente hoy en día es ignorante espiritualmente. Álvaro había levantado la mano. Sí, gracias, Henry. Gracias, Henry, gracias a todos y me disculpan. Es que precisamente a esto es lo que yo me voy. Cogen la palabra de Dios y ahí es donde la ignorancia entra a jugar. Y se refieren a eso 35, 20, 21 y cogen y presentan el versículo como tal. Pero entonces luego piden ofrenda para el tabernáculo. Moisés insta al pueblo a dar generosamente para el tabernáculo. Hoy nos entregan nuestro tabernáculo de reunión, el lugar donde nos establece para el nuevo tiempo.
Hoy llamo al pueblo para que sumemos los recursos necesarios para los costos de este tabernáculo. Sus ofrendas y diezmos son esenciales para dar apertura a nuestras celebraciones. Entonces dice uno, ¿por qué jugamos con la palabra de Dios? ¿Por qué extorsionamos? Creo que utilizamos ese término en algún curso. Extorsionamos con la palabra de Dios a quienes nos acompañan en este proceso. Entonces ahí es donde uno riñe y ahí es donde estas clases nos permiten dejar esa ignorancia espiritual, ¿sí? Muy bien. Perdónenme que haga énfasis en eso, pero es que Sí, es lo que a mí sí, me enerva, entendemos. perdón. Muy bien, ahora, otro punto que vemos es que sí, a veces tienen el deseo sincero de evitar tentaciones. Bueno, eso no está mal, pero ¿cómo se evita la tentación? Pues vamos a la Biblia, no vamos al legalismo, o sea, no vamos a decir, no bailemos, no escuchemos música, el televisor es el cajón del diablo, o todas las cosas que conocemos y escuchamos. La pregunta es, ¿cómo evitar las tentaciones? Con el legalismo no se evitan tentaciones, pero con lo que la Biblia dice sí se evitan tentaciones. Vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 13 al 15. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo evitar las tentaciones. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. ¿Quién desea leerlo? Dale, Álvaro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, ya sabemos muy bien, Dios no tienta a nadie. ¿Y qué es la tentación? Recuerden, es esa situación que vivimos donde podemos caer en el pecado. Esa es la tentación. Ahora yo les grafico esto con el tema del alcohol. ¿Cuándo es tentación tomarse una cerveza para una persona? Cuando esa persona es alcohólica. O sea, cuando la persona en verdad tiene una adicción del alcohol, sabemos que tomarse una cerveza lo lleva al abuso. ¿Bien hasta ahí? Entonces, aquí vemos un ejemplo muy claro. Pero si yo en mi conciencia me puedo tomar una cerveza y sé que no va a pasar nada, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vemos acá que nos enseña Santiago? ¿Qué es lo que lleva al pecado? El alimentar la carne. Eso es, o sea, ¿cómo se evita la tentación? No alimentando la carne. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad. ¿Cuál es? Pues cada uno de nosotros la sabemos. Pero hay otra persona o hay otro ser que sabe cuál es nuestra debilidad. El diablo. Y el diablo nos ataca por esas debilidades. Entonces nosotros, otra vez entra el juicio, la conciencia cristiana. Si algo a mí personalmente me es débil y esto me va a llevar al pecado, pues no voy a alimentar. Último ejemplo gráfico. Es que esa vecina que vive al lado mío, mejor dicho, me gusta más que levantarme tarde. Entonces esa vecina que me gusta tanto, todos los días pasa a las 8 de la noche que viene de su trabajo. Entonces yo le digo a mi esposa Eliana, yo a ella le digo Nana, yo le digo Nanita, qué calor. Y todos los días a las 8 de la noche me da mucho calor y yo tengo que salir a refrescarme, pero tiene que ser a la misma hora. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy alimentando la tentación. ¿Qué posibilidades hay de que caigan en el pecado? Todas las posibilidades de tanto estar alimentando, querer ver, en este caso, pues, a esa vecina que me gusta tanto. ¿Claro a la idea? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se evita la tentación? No alimentando la carne. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. No necesitamos decirla acá, pero con Dios sí, no le podemos ocultar nada
o si tenemos un amigo espiritual que nos puede ayudar, pues cuando estamos en esa tentación, buscamos ayuda espiritual. Ustedes lo dijeron muy bien, muchos quieren tener el control y el poder. Miren, ¿para qué es un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un líder en la iglesia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Quién desea leerlo? Primera de Pedro, ¿qué, pastor? 5 del 1 al 3. Aquí lo tengo. Dale. Yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo ustedes y yo podemos ser líderes. Líderes. No vamos a llevar la gente o los hijos de Dios. Es que son las ovejas de Dios. No son nuestras ovejas. Son de la iglesia de Dios. No nos pertenecen. Usted y yo estamos para limpiar zapatos, para estar en la parte de atrás, ayudando, enseñando, no para tener el primer lugar. Que Jesús lavó los pies a sus discípulos, enseñando cuál es la actitud del cristiano. Sírvase los unos a los otros. ¿Sí? Es lo que aprendemos, el servicio. Entonces aquí cuando un anciano hace referencia al líder y el mismo Pedro se pone de ejemplo, vamos a apacentar la grey de Dios, no por fuerza. Entonces acá es donde vemos el legalista o el pastor legalista usa la fuerza para tener el control, el poder. Mire el ejemplo que nos puso ahorita Roberto. Quieren ser novios, quiere tener una novia, quiere tener un novio, la jovencita. Hay unas reglas, ¿sí? Y sabe que va a terminar a lo último, tal vez no quieren escuchar ni las reglas ni la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice San Pedro? Por amor, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ayudar las ovejas del Señor? No teniendo ganancia deshonesta, o sea, no vamos detrás del dinero de nadie. ¿Sí? Personalmente, poco, cuando estoy de misión, no me presento como pastor. ¿Sí? Siempre como alguien que pertenece a una iglesia cristiana, en este caso la iglesia luterana, pero ¿por qué no me presento como pastor? Evitando esto, porque mucha gente escucha la palabra pastor, tienen fobia, salen corriendo, porque han escuchado o les ha pasado situaciones y con el tiempo uno va ganando confianza. Mire, yo estuve en otra ciudad plantando una nueva iglesia. Fueron 6 meses tratando de mostrar a las personas que nuestro interés era espiritual. Después de 6 meses de estar allá en medio de ellos, haciendo amigos, orando con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, muchos entendieron. Cuando la primera familia entendió que no íbamos detrás del dinero de ellos, ya las otras familias empezaron a unirse a la iglesia. Pero fue un proceso. O sea, porque esto no es de la noche a la mañana. Mientras que nos damos a conocer, mientras conocemos. Lo mismo pasa con ustedes. Pueden inscribirse a muchas cosas virtuales para estudiar y pasa como las aplicaciones gratis. La bajas y puede ser gratis cuando la usas 2 o 3 veces. Después te dicen, queremos servirte más, da un apoyo de tanto dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la aplicación que nos gustaba tanto? Miramos nuestro bolsillo, no tenemos con qué pagarlo, desinstalamos. Entonces, lo que queremos es, en verdad, conocer y enseñar más de la palabra de Dios. Y ya sabemos que hay muchos líderes de la iglesia que tienen ese deseo no sano de controlar las vidas de los demás. Y otra vez, aprendas en lo que nos enseña San Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vamos a la segunda pregunta.
Por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia no lo hace? Alejandro. Tal vez hacer lo que eh, hacían los fariseos, que poner cargas que no eran necesarias, haciendo que sea muy difícil estar en esa situación y haciendo que las personas se alejen de la iglesia. Bien, muy bien. Y acá es donde nos centramos en el punto que Alejandro estaba apuntando. Pues, ¿qué se va a alimentar cuando hay todas estas reglas? Pues ya sabemos, la autojustificación o la autojusticia. O sea, ¿cómo puedo ser salvo por mis propias obras? Y hay algo dentro de nosotros, mire. Dentro de usted y dentro de mí, pues somos criaturas nuevas por la obra de Cristo, por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Pero aún dentro de nosotros, mientras estemos en este mundo, está esto, la carne. Y esta carne es movida por el orgullo pecaminoso. Entonces, esta carne, este orgullo, siempre quiere escuchar, justificarse qué tengo que hacer para yo ganar la paz para con Dios. Entonces, ese es el peligro de esto. Es como llegar a decir, yo voy a ir al cielo porque hoy miércoles voy a dar 5 clases, por eso voy a ir al cielo. Y 5 clases de la Biblia. Me estoy autojustificando y estoy alimentando mi carne. Y recuerden que la Biblia aquí nos lleva siempre a Cristo. Esto agobia conciencias. Y vuelvo y les cuento el ejemplo que les mencioné, que me contaron de un pastor que dijo que no iba a predicar porque se había tomado una cerveza. O muchas personas que una vez escuché tristemente de alguien que conocía que iba a una iglesia cristiana, me lo encontré, ¿por qué no volviste a tu iglesia? Entonces, sencillamente me dijo, me quedé sin empleo, me llegó una carta de la iglesia que recordara los diezmos. No volví a la iglesia porque no tengo con qué dar los diezmos, ¿sí? Y eso es muy triste. Y era una persona muy fiel, y era una persona muy dadora de su diezmo. De eso a mí me costaba, porque yo trabajé con esa persona. También, miren, hace que las personas sean más vulnerables ante el diablo. Como les dije, el diablo sí que conoce muy bien quiénes somos nosotros también, aunque el diablo tiene un poder limitado. Recuerden que Dios es todopoderoso, el diablo es poderoso, pero recuerden cómo la Biblia muestra de que cómo actúa el diablo. O sea, un Dios tiene ese control, pero nosotros, nuestra carne, a veces nos hace muy vulnerables a esto. ¿Por qué yo no me congrego y hago un listado de cosas? Con razón o sin razón, pero ¿qué dice Dios? Pero ¿quién va a salir ganando al final? El diablo. ¿Y quién va a salir perdiendo al final? Mi alma, porque no voy a ir al cielo. ¿Y por qué no voy a ir al cielo? Porque olvidé cuál es el propósito de Cristo, que vino a ser Cristo por nosotros. Y también volvemos al punto, pecado contra el tercer mandamiento, cómo se diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con mandamientos humanos. Entonces, a lo último, ¿a qué se le da prioridad? Se le da prioridad al mandamiento humano y no se le da prioridad a lo que la palabra de Dios manda. Muy bien, vamos a la última pregunta. ¿Cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? ¿Cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? Muy bien, ¿quién desea participar? Javier. Pues primero,
con amor, ¿no? Ser tolerantes con ellos porque a veces puede ser falta de conocimiento. Y una palabra importante para mí es decirle dónde está escrito, ¿no? Si se refiere a algo de la Biblia, pues dónde está escrito. Y lo analizamos juntos, ¿verdad? Y después de eso, si él no acepta lo que está enseñando, a lo mejor es erróneo, pues ya nosotros le dijimos y podemos irnos separando de allí. Esa es una buena causa. Pero primero hay que, porque por mucha gente por ignorancia o por enseñanza que han aprendido de otras personas, no tienen el conocimiento, por eso es importante decir en dónde está escrito en la Biblia. O sea, de lo que tú me dices, dónde está escrito en la Biblia. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo escuché y aquello. No, ¿dónde está escrito en la Biblia? Es importante eso, ¿dónde está escrito? Excelente. Álvaro y luego Alejandro. No, era prácticamente eso y pues ojalá uno pudiera tener, además de tratarlos con amor y con paciencia, con tolerancia, poder referirse uno a los pasajes bíblicos que soportan lo que es la voluntad de Dios, pero para quienes no tenemos ese manejo, se nos complica. A mí mi hermana hoy me compartió un pasaje y yo sé que es muy buena intención hace referencia a los santos, pero yo comprendo que es por el mes de los difuntos y todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo decirle yo a ella que los santos no son los difuntos, que los santos no son mi papá, ni las imágenes que acostumbran los católicos a venerar, a honrar, para no Sí. decir adorar? Entonces, uno quisiera tener, como dice Javier, el conocimiento para tener la referencia bíblica con la cual es soportarle una respuesta amorosa y que les permita tener al menos la información de la voluntad de Dios. Alejandro. Pues primero que todo, con el amor, o sea, se debe tratar con amor, no ponerse uno en una posición de que yo tengo la verdad y usted no la tiene, sino es más como una posición en la que enséñame lo que tú crees con tu fundamento bíblico y yo te enseño lo que yo creo con mi fundamento bíblico. Y como decía Javier, analizarlo entre los dos, pero siempre como en esa posición como de muéstrame tú por qué dices eso y yo te muestro por qué digo esto, más que cualquier otra cosa. Muy bien, excelente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer énfasis a estas personas es que nosotros damos importancia al Antiguo Testamento, ¿sí? Estudiamos el Antiguo Testamento, pero necesitamos reconocer que el Nuevo Testamento vivimos bajo un nuevo pacto. Recuerden la clase pasada que lo hablamos, lo estudiamos, usando Ezequiel, usando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que prohíbe, lo que la Biblia no prohíbe, como ya saben, el alcohol, el baile, todas esas cosas, pues me alegra mucho que tengan esa misma posición. Muéstrame la Biblia, donde en la Biblia se prohíbe esto, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo de las bodas de Caná. Mire, no quiero hacer referencia porque, bueno, usted sabe que igual uno respeta la posición de los otros, pero en una de nuestras clases escuchamos de que los hebreos, las fiestas de los hebreos no se emborrachaban. Y volvemos al mismo punto, la Biblia no da todos los detalles. Y sabemos que Jesús no proveyó vino para que la gente se emborrachara, porque Jesús es Dios. Pero cuando pensamos en lo que somos los seres humanos, lo que enseña San Mateo 15, que dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, o sea, todo lo que es pecado, pues no faltaba el que abusaba del alcohol. Y en la Biblia hay ejemplos de personas que abusaron del alcohol, ¿cierto? Ahora, por eso podemos citar este ejemplo de las bodas de Canaán. Y también hemos escuchado de que muchos dicen que el vino que se
que Jesús convirtió no era vino verdadero. Entonces, lo que en verdad la Biblia está haciendo referencia acá es en cuanto al vino como tal. Y también es importante que todo se debe entender en un peligro espiritual, porque cuando mandamos lo que la Biblia no exige, estamos poniendo en peligro espiritual las almas. Entonces vamos a pedirle a nuestro Dios que no confundamos el uso con el abuso. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos permita aprender cada día más a usar la ley y el evangelio. Muy bien, hemos terminado nuestra lección número 8. El próximo viernes, con la ayuda de Dios, tenemos la lección final. Ayer les envié el proyecto final para que lo vayan haciendo. Lo pueden enviar a mi WhatsApp personal o también publiqué mi email. Si necesitan más datos, con mucho gusto. Pues como siempre en Academia Cristo damos 2 semanas para hacer el proyecto final. Y bueno, pues de todas maneras siempre agradecido con ustedes en cuanto a todo ese tiempo que hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor de los cielos, infinitas gracias te damos por mostrarnos la verdad de tu palabra. Gracias por mostrar que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno en el infierno y por darnos la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que todo lo que vivamos, lo que hagamos, sea movido por el Evangelio, sea movido por la predicación de tu palabra. En esta mañana oramos por nuestros compañeros de estudio, Herminio, y también por Lester, y en este momento pues en Nicaragua hay este huracán que pasó cerca de ellos y han tenido problemas de conexión. Cuídalos a ellos, bendícelos, al igual que muchos otros que pueden estar sufriendo por este huracán. Que seas tú, Señor, teniendo el control de todo y que sea conforme a tu voluntad. También queremos orar por cada una de nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad. Padre Santo, bendícenos en el resto de actividades que tenemos en este día. Que nuestras palabras, nuestras obras, nuestros pensamientos estén unidos a la palabra de Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Amén, bien. pastor. Álvaro, ¿puedes despedirte? No, no me quiero despedir, no me dejen solo. Hasta luego, que Dios los bendiga. Bien, Un abrazo. Alejandro, un abrazo. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Un abrazo y que sigamos aprendiendo cada día más de la palabra de Él. Javier, Sí, pues que tengan buen día y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y un saludo desde la Ciudad de México a usted y a todos mis compañeros. Roberto, Órale. Bueno, pastor, bendiciones, hasta luego. Hasta luego, compañeros, y discúlpeme por no ser tan comunicativo, no tengo muchas palabras, a veces me trabo. Pero bueno, bendiciones y agradecerles a todos por ser mis compañeros. Oliver, Muchas gracias, profesor, por la clase y gracias, compañeros, por seguir hasta aquí. Y pues, bendiciones y excelente semana. Herminio, Sí, muchas gracias. Gracias por sus oraciones y agradecido con Dios porque sí pude escuchar la clase. Es un placer siempre compartir con todos ustedes. Gracias, Pastor Henry. Dios les bendiga y les pido sus oraciones porque estamos ahorita azotados por un huracán aquí en Centroamérica, ¿va? Honduras y Nicaragua, pero que sea Dios tomando el control de todo, ¿verdad? Un placer y bendiciones a todos. Edwin, Hasta luego, pastor. Dios lo bendiga a usted y a todos los compañeros. Carlos, Bueno, muchas gracias, profesor. Agradecido a los hermanos igual, a Dios por la enseñanza que cada día lo hacen más libre y disfrutar de la vida como Dios quiere.
agradecido. Bendiciones. Muy bien, seguimos en contacto. La gracia de Dios con ustedes y ha sido una bendición compartir con ustedes esta mañana. Un buen día.